Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de Gálatas, capítulo 2, versículo 14 al 21 es lo que vamos a estar estudiando. Pero antes de esto, hermanos, en Gálatas 2 vemos cómo Pablo confronta a Pedro. Pablo lo hace porque Pedro estaba actuando hipócritamente, ya que Pedro sabía que convivir con gentiles no pasaba absolutamente nada. Dios mismo se lo reveló en Hechos 10, diciéndole que Pedro, todo lo que yo bendiga no es inmundo. Pedro estaba con los gentiles de Antioquía, convivía sin problema con ellos, comía en la mesa con ellos, ya que Cristo le había enseñado que no había diferencia entre gentiles y judíos, que se podía convivir en un solo cuerpo en Cristo. El problema fue cuando llegaron unos judíos al lugar donde se encontraba Pedro con los hermanos gentiles. De hecho, ahí en Gálatas 2, versículo 12 dice: pero después que vinieron, vinieron estos hermanos, estos hombres judíos, se retraían y se apartaba. Pedro se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro empezó a apartarse de los hermanos gentiles, demostrando su actitud hipócrita. Y con esa actitud decía: primeramente te tienes que convertir en judaísmo para poder ser cristiano. Es lo que él estaba dando a entender. Obviamente Pablo no estaba de acuerdo con esta actitud. ¿Por qué? Porque Pedro reflejaba todo lo contrario al verdadero evangelio. El verdadero evangelio enseña que la salvación es por la fe en Cristo, no por obras, sino por fe en Cristo. Por esta razón, Pablo confronta a Pedro, sabiendo que él y los demás judíos, incluyendo a uno importante, Bernabé, tenía que corregir y arrepentirse de lo que estaban haciendo. Entonces ahora, hermanos, entramos a Gálatas capítulo 2, versículo 14 al 21. Acompáñame ahí. Gálatas 2, versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vean lo que dice el versículo 14, hermanos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Pablo explica la razón, hermanos, por cual confronta a Pedro. Él dice que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Más atrás en Gálatas 1 del versículo 6 al 10, Pablo es claro diciendo que solo hay un evangelio y nada más, hermanos. No se puede modificar el evangelio, no se puede cambiar el evangelio, porque solamente hay uno y ese único evangelio se tiene que aplicar como debe de ser. Cristo mismo, nuestro Señor Jesucristo, estableció claramente el camino verdadero. Y Pedro estaba tomando un camino diferente, un evangelio diferente. Entonces, ese camino que Pedro estaba tomando era el camino de la hipocresía. Sin duda alguna, Pedro sabía de la justificación por la fe, pero el problema era que hacía otra cosa a lo que enseñaba.
Ese era el problema, era un hipócrita Pedro. Entonces, el Evangelio, hermanos, no solo se comunica, sino que se vive con integridad. Así tenemos que predicar el Evangelio, obviamente con palabras, hablando, pero también con hechos, viviendo en integridad. Todo lo que enseñamos, lo que tenemos que poner por obra, no podemos decir, la mentira es mala cuando nosotros mentimos o no podemos enseñar la fe cuando nosotros decimos que ganar el cielo es por obras. No, hermanos, tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y decimos. Hay que vivir en integridad. No solamente es hacer o decir por decir, no, hermanos. Vean, acompáñame a Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito, capítulo 2, versículo 10. Vean lo que dice. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pablo, en su contexto, hermanos, le está diciendo a Tito que los siervos o los esclavos creyentes se deben de sujetar a sus amos en todo, como su autoridad. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles. Los esclavos a sus amos se deben de mostrar fieles en todo. ¿Esto para qué? Para que la palabra de Dios, dice el texto, les adorne. En otras palabras, que sus obras reflejen lo que han aprendido por medio de las Escrituras. Esa es la idea, hermanos. No podemos vivir en hipocresía como Pedro lo hacía, porque si no estaremos en el camino equivocado, estaremos pisando el evangelio incorrecto. Hay una realidad, hermanos, la verdad del evangelio jamás se va a ver adulterada. El evangelio siempre será la única verdad. Siempre será. Ella no va a cambiar, el evangelio ya no va a cambiar, ya está cerrado. Todo lo que se tenía que escribir ya se escribió, hermanos. Tal cual es el evangelio, es la verdad, hermanos. Nosotros, como hombres pecadores, debemos amoldarnos a esa verdad. Que nuestra vida cambie conforme a la voluntad de Dios. Y así nosotros reflejar la piedad, el amor, la misericordia, etcétera, hermano, todo lo que enseña la Escritura. Obviamente, esto lo debemos de reflejar hacia otras personas. ¿Para qué? Para que ellos puedan considerar nuestra fe y puedan ver cómo somos, cómo Cristo nos ha cambiado y así ellos se acerquen a la fe. Entonces, hermanos, Pablo sabía que el creyente debe de reflejar una coherencia en su vida. Y Pedro se estaba alejando de lo que él mismo profesaba, haciendo que otros rechazaran el evangelio. Recuerden, otros judíos más Bernabé también le siguieron en la hipocresía a Pedro. Entonces su actitud de Pedro hacía que otros también rechazaran el verdadero evangelio. Entonces, hermanos, así como Pablo, debemos de ser celosos del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque el desviarte del evangelio no solo afecta a una persona, no solamente te afecta a ti directamente, sino que afecta a varias más personas, dentro y fuera de la iglesia. Por eso debemos de ser celosos del evangelio. Decir, solamente hay un evangelio, solamente hay un camino y nada más. Continúa diciendo Pablo ahí en Gálatas 14, vean lo que dice. Dijo a Pedro delante de todos. Pablo le dijo a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, es, Pedro, tú eres judío y sabes cuál es la verdad, estando con los gentiles. No te importaba quiénes eran, porque sabes la verdad.
¿Por qué ahora hipócritamente te alejas de ellos? ¿Por qué ahora hipócritamente les estás diciendo o les estás haciendo pensar que quieres judaizar? ¿Por qué lo haces, Pedro? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice la pregunta de Pablo. ¿Por qué lo haces, Pedro? Note en versículo 15 y versículo 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Nota ahí en el versículo 15, hermanos, podemos ver un contraste que Pablo sagazmente está aplicando. Ahí en el versículo 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo lo que está diciendo con esas palabras es, Pedro, nosotros sabemos cuáles son los ritos judaizantes. Nosotros sabemos de qué se trata la ley. Nosotros sabemos qué implica ser judío. Lo sabemos desde nuestro nacimiento. Pero también sabemos que nada de eso nos salva. Nosotros como los gentiles, así como el pueblo judío lo llama, los gentiles pecadores, también nosotros, como ellos, rechazamos el confiar en la ley para salvación. Eso es lo que está dando a entender Pablo en el versículo 15. Judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Nosotros lo sabemos, Pedro. Pero vean, noten lo que dice el versículo 16, hermanos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Si te diste cuenta, hermano, Pablo repite 3 veces el corazón de la doctrina. Pablo repite 3 veces la justificación por la fe. Ese es el corazón del Evangelio. Y se encuentra en este verso, hermanos. El corazón del Evangelio es la justificación. Esta palabra de justificado es un término legal que quiere decir declarar justo. Tú eres culpable de algo, pero ahora te declaran justo. Dice Pablo que el hombre no es declarado justo por sus obras, sino es declarado justo ¿por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Acompáñame rápido a Romanos 3, versículo 28 al 30. Romanos 3, versículo 28 al 30 dice así, el versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Se dan cuenta, hermanos? Delante de Dios todos somos declarados pecadores, pero solo por el sacrificio de Cristo nos podemos, o nos declara, mejor dicho, Dios nos declara justificados. Hay una justificación, hermanos. Nos hace y nos declara justos delante de Él. Hermanos, el pueblo judío tuvo por más de 1500 años la ley. Y ¿saben? No pudo cumplirla. Jamás pudo cumplirla al 100%. Por eso, hermanos, era ilógico obligar a alguien no judío a hacer algo que ni siquiera ellos podían hacer. Era algo ilógico, era algo legalista. Esto es ser legalista, hermanos. Imponer algo que ni siquiera tú puedes hacerlo.
Entonces, la justificación hace que nosotros seamos declarados justos. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. No solamente es quitar el pecado. No solamente es decir, te voy a justificar, te voy a quitar tu pecado. No. Sino es darte la perfecta justicia de Cristo. Esto se le conoce como la doble imputación. Cristo es crucificado en la cruz, recibe tu pecado, se le imputa tu pecado y a su vez, hermanos, en ese mismo acto, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú recibes su justicia. Él te imputa su justicia perfecta y santa. Y por esa razón, hermanos, eres declarado justo. Esto es una obra totalmente legal delante de Dios. Totalmente legal. Vean lo que dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, dice el texto, justicia de Dios en él. De esto, hermanos, trata la justificación por la fe en Cristo. No por obras de la ley, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros somos pecadores, nosotros merecíamos el infierno, como dice Romanos 3. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Nadie busca a Dios. Todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Pero por ese amor incondicional y perfecto, Dios decide sacrificar a su Hijo. Dios decide poner a su Hijo por amor a nosotros. ¿Y qué pasa? Se hace la doble imputación. Él recibe nuestro pecado y nosotros su justicia perfecta, y ahora somos declarados justos delante de Dios. No hay diferencia entre judíos ni gentiles. No hay diferencia alguna. Y eso lo sabía Pedro, hermanos. Pablo, en todo el capítulo 3 y 4 de Gálatas, habla de este tema, porque este tema es el tema central de Gálatas, hermanos. El corazón de la carta de Gálatas es la justificación por la fe. Y este tema, hermanos, lo vamos a profundizar aún más en estos dos capítulos, en el 3 y en el 4 de Gálatas. Pero en esencia, de eso se trata la justificación. De eso le estaba diciendo Pablo a Pedro. Pedro, recuerda que nosotros somos justificados no por las obras de la ley, sino por la obra de Cristo en la cruz. Pero aquí tenemos que hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué hay de la ley? ¿Qué pasa con la ley? ¿Por qué entonces Dios dio la ley? Bueno, la respuesta es porque la ley fue dada para que viéramos nuestro pecado. La ley sirve como un espejo, hermanos, que muestra nuestro interior, tu verdadera intención del corazón. La ley, por supuesto que es buena y santa, porque fue creada por un Dios santo y perfecto y bueno. Por esa razón la ley es buena. Pero nosotros, por naturaleza, somos incapaces de cumplirla. El problema no es la ley, el problema no es la Escritura, no es la Biblia, no es la palabra de Dios. El problema somos nosotros, hermanos, nuestro corazón pecaminoso. Acompáñame a Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Vean lo que dice, hermanos. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo era muy claro con Pedro. Nadie puede alcanzar la salvación con la práctica de la ley. Absolutamente nadie. Desgraciadamente, hermanos, hoy en día muchas personas lo llevan más allá. Llevan la práctica de la ley, y no solamente la práctica de la ley, sino la tradición, la cultura judía la llevan más allá.
Hoy en día, desgraciadamente, hay personas que quieren judaizar a la iglesia. Ellos quieren practicar los ritos judíos en sus iglesias. Ellos en sus alabanzas usan el famoso shofar porque lo hacían los judíos. Usan ellos únicamente palabras hebreas. ¿Por qué? Porque es el idioma natal de los judíos. Entonces ellos desgraciadamente lo llevan más allá. Entonces hoy en día existe esto y más cosas. Pero Pablo, siendo judío, más que otras personas, dicho por sus propias palabras, dice que él es judío. Ahora sí que judío de judíos. Él enseñaba que no hay ningún mérito, y mucho menos la práctica de la ley te puede justificar delante de Dios. El creyente verdadero, hermanos, reconoce que solo Cristo justifica para salvación. No hay más, solamente es Cristo. La ley lo único que va a hacer es mostrar tu verdadero corazón. ¿Cuántas veces necesitas para ser mentiroso? ¿O cuántas veces necesitas robar para ser un ladrón? La respuesta es obvia, hermanos. Solo una vez. Nuestro corazón son expuestos con la ley de Dios. Delante de la ley de Dios, nuestro verdadero interior, nuestro verdadero corazón, lo que realmente somos nosotros, va a salir a la luz. La realidad, hermanos, es que frente a la ley no hay ninguna esperanza de salvación. Ninguna. Estos hombres, junto con Pedro, siendo judíos, sabían esto, hermanos. Ellos sabían que delante de la ley no había esperanza. Pero aún así querían poner un estándar tan alto a los gentiles que ni siquiera ellos podían cumplir de manera correcta. Acompáñame rápido a Romanos 3, versículo 21 y 24. Romanos 3, versículo 21 y 24 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Noten, hermanos, el siguiente versículo. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la ley muestra cuán pecadores somos, pero también muestra que necesitamos aquel que sí pudo cumplir la ley, y es Cristo. Solamente Él pudo cumplirla y lo necesitamos. Necesitamos a Cristo, hermanos. Regresando a Gálatas, hermanos, a nuestro capítulo 2, nuestro estudio, lo que estamos estudiando, Gálatas 2, versículo 17 y 18. Vean lo que dice, hermanos. Entonces vemos que Pablo le está diciendo a Pedro: Pedro, lo que estás diciendo no hay sentido. Nosotros sí sabemos la ley, sabemos lo que se trata la ley. Desde nacimiento somos judíos y están estos gentiles pecadores. Pero ¿no recuerdas que la justificación es por Cristo, no por las obras de la ley? ¿No los recuerdas, Pedro? Y vean, hermanos, lo que dice Gálatas 2, 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Lo que está diciendo Pablo ahí en el versículo 17, hermanos, es: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Lo que está diciendo Pablo es: si nosotros, los judíos, que estamos aquí,
Tú, Pedro, los demás judíos, Bernabé, nosotros como judíos, buscamos ser justificados en Cristo, como lo hemos aprendido y enseñado, sin importar las obras de la ley, porque realmente no importan. Si nosotros buscamos ser justificados, entonces seremos hallados pecadores por dejar las obras de la ley a un lado. Ese es el razonamiento de Pablo, hermanos. Pablo quería llevar a Pedro a que razonara de lo que estaba haciendo. Pero noten, hermanos, ahí en el versículo 17, cómo Pablo inmediatamente lanza una pregunta retórica. Pablo dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Esta pregunta que lanza Pablo a Pedro es una pregunta muy fuerte, hermanos. Es una declaración muy fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que Pedro vea el error tan grande que está cometiendo. Lo que está dando a entender Pablo es que si Cristo nos enseñó que la justificación es solo por fe en Él, y tú, Pedro, y los demás judaizantes están diciendo que no es así, que es necesaria las obras de la ley, entonces, ¿Cristo es ministro de pecado? Porque Él fue el mayor mensajero de la justificación. ¿Estás seguro de esto, Pedro? ¿Estás seguro que nosotros que creemos la justificación por Cristo y que Cristo fue el que nos enseñó esa doctrina de la justificación, entonces Él se hace ministro de pecado? ¿Él es el que enseña el pecado? Dice Pedro, contesta, es una pregunta retórica, dice Pablo, él contesta, en ninguna manera, ninguna manera. Es ilógico, Pedro. Es ilógico lo que estás diciendo. Entonces, la lógica de Pablo, hermanos, es que por un lado, ellos siendo judíos, enseñando la justificación, pues obviamente, hermanos, ellos iban a quedar condenados, iban a ser hallados pecadores, pero por otro lado, ellos sabían que la verdad es la justificación en Cristo. Entonces, por este lado, Pedro se encontraba en la espada y la pared diciendo, ¿entonces Cristo es ministro de pecado? Contestaba Pablo, en ninguna manera, hermanos. Porque esa es una realidad. Cristo fue el mayor mensajero de la justificación. Jesucristo dijo que no importa lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque sale del corazón, hermanos. Él estaba hablando de los ritos externos. Jesucristo decía, no importa los ritos externos. Eso no te va a salvar. Lo que importa es cómo eres por dentro. ¿Cuál es tu verdadero corazón? Porque lo que está en el exterior debe de ser un reflejo de lo interior. También Cristo dijo en Mateo 28:11, yo se los leo, Mateo 28:11, un pasaje conocido, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo, dice Cristo, les mostraré la ley. No, hermanos, dice, y yo os haré descansar. Si se dan cuenta, hermanos, Cristo es el que hace la obra. Otro pasaje es Juan 11:25. Juan 11:25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá, hermanos, el que cree en Cristo, será justificado, tendrá la vida eterna. En ningún momento Cristo mencionó las obras de la ley, hermanos, para vivir. Entonces, si asumimos lo que está haciendo Pedro, tendríamos que decir que Jesucristo es un portador del pecado. Pero Pablo mismo dice, de ninguna manera, es imposible, Pedro. No es así. Ese no es el camino, Pedro. Pero algo interesante, hermanos, es el versículo 18. Allí en Gálatas 2, versículo 18, vean lo que dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo está diciendo que las cosas que destruyó, o sea, todo lo que él tenía para gloriarse en cuanto a la ley y el legalismo, dice que
Él las destruyó. ¿Por qué? Pues porque estaban mal, hermanos. Pablo se dio cuenta que eso estaba mal. Si él volvía a eso y las edificara, dice, como Pedro lo hizo, Pedro edificó esas malas creencias, dice, entonces me vuelvo un transgresor por edificar algo que está mal. Y esto es interesante, hermanos, porque lo que está haciendo Pablo aquí, hermanos, es meter el dedo en la herida de Pedro y darle vueltas. Darle vueltas, hermanos. Si se dan cuenta, vean la inteligencia de Pablo, hermanos, cómo Pablo está orillando en todos los sentidos a Pedro para que Pedro se diera cuenta de su error. Entonces, eso es lo que está haciendo Pablo, meter el dedo en la herida y darle vueltas. Pero, hermanos, Pablo no lo hacía para humillarlo delante de todos. Esa es una realidad. Él lo hacía por amor a Pedro, para que Pedro viera que realmente estaba mal, que realmente estaba mal. Por eso Pablo se atrevía a decir, oye Pedro, a ver, si la justificación está mal, entonces Cristo es el portador del pecado, porque Él nos las enseñó. Y Pedro, si nosotros edificamos algo que sabemos que está mal, entonces nos hacemos transgresores porque realmente eso estaba mal. Pero esto no lo hacía para exponerlo delante de todos. Obviamente Pablo sí lo dice, hermanos, y dice que delante de todos le dijo a Pedro estas palabras, pero no fue para exponerlo, fue para decirle, Pedro, lo que estás pensando está mal. Y todos los judíos que están escuchando el legalismo y las obras por la ley para salvación, está mal, está mal. Pablo quería que Pedro fuera restaurado, hermanos. Esa es la idea, hermanos. Vean Gálatas 19, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 y 20. Gálatas capítulo 2, 19 y 20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hasta ahí, hermanos. Pablo tenía muy claro que la ley de nada servía. Por eso dice, murió a la ley, cortó de tajo la ley. Ya no es esclavo de la ley, sino ahora es esclavo de Dios y vive para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios. Él ya no es esclavo de la ley, ahora es esclavo de Cristo, de Dios. Por eso él puede decir estas palabras en el versículo 20. Vean, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hasta ahí, hermanos. La idea aquí, hermanos, que Pablo tenía en la cabeza es que tu viejo hombre ahora es clavado en la cruz y nace un nuevo hombre. Dice Romanos 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no servimos más al pecado. Eso es lo que tenía Pablo en mente. Ese viejo hombre, yo que merecía la condenación, ese viejo hombre que merecía la condenación eterna por el pecado, ahora es crucificado para que el cuerpo pecaminoso sea destruido. Hay una realidad, hermanos. El pecado sigue morando en nosotros, sí. No lo podemos negar. Nosotros seguimos siendo hombres pecadores. Pero ya no reina sobre nosotros. Porque ese cuerpo de pecado ha muerto en la cruz. Juntamente con Cristo hemos sido crucificados. El pecado ya no puede reinar en nosotros. Por esa razón, hermanos, nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. Porque el pecado ya no reina en nosotros. Entonces, por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y continúa diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya no son mis deseos, ya no son mis anhelos, ya no son todos los ritos, ya no es lo que seguía como fariseo. Eso se quedó muerto en la cruz, se quedó atrás. Ahora yo he muerto
para que Cristo sea en mí, para que sean los anhelos de Cristo sean míos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la manera en la que piensa un verdadero creyente. Se niega a sí mismo y sigue el camino de Cristo. Hermanos, busquemos más y más el vivir una vida santa y pura delante de Dios. ¿Para qué? Para que podamos expresar estas palabras, hermanos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Son palabras muy grandes, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que decirla. Nos tenemos que negar a nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestra carne, nuestra voluntad como humanos, la debemos de negar. Y ahora decir, Cristo vive en mí, los anhelos de Cristo yo los sigo. Y vean, hermanos, continúa allá en el versículo 20 de Gálatas 2, Pablo continúa diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este es un texto asombroso, hermanos. Pablo está viviendo confiado totalmente en el Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora padezco, lo que ahora hago, todo lo que soy ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo confiando totalmente en Dios. Ya no en las obras de la ley, Pedro, sino ahora en Dios, en el Hijo de Dios. La pregunta aquí es, ¿cuánto tú confías en Dios? ¿Cuánto tú confías en Dios? Nada en nuestra vida tiene que suplantar la fe de Cristo. No son las obras las que nos salvan. No son las obras las que te bendice. Es Dios y en Él tenemos que confiar. Hermanos, nuestra salvación no depende de la ley. No depende de hacer una obra o un rito o algo. No, hermanos. La salvación es exclusivamente por la justificación que Cristo nos ha dado. Es por gracia, es un regalo inmerecido. Hermanos, nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. Podemos estar seguros que somos justificados por lo que hizo Cristo en la cruz. No necesitamos cumplir la ley, no necesitamos cumplir los ritos. No necesitamos absolutamente nada más que creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos. Pablo expresaba estas palabras, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque ahí está, hermanos, la respuesta ahí está. Vean, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la prueba más grande de amor. Dios entregándose por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, debemos de vivir una vida en Cristo. Día a día debemos crucificar a nuestro hombre carnal para que así nazca este hombre espiritual que sigue a Cristo. Porque Él nos amó primero a nosotros, porque Él se entregó a sí mismo por mí. Concluye Pablo, hermanos, allí en Gálatas 2, versículo 21, vean lo que dice Pablo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La actitud de Pedro, hermanos, reflejaba un rechazo de la gracia, ya que la gracia no se gana, es un regalo inmerecido que Dios te da. Entonces, si tú rechazas con tus actos a Dios, entonces también estás rechazando su gracia. Y si rechazas su gracia, entonces estás diciendo que el sacrificio de Cristo no tiene sentido. Eso es lo que dice Pablo allí a la mitad del versículo 21. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si las obras quitan la gracia, de nada sirvió el sacrificio de Cristo. Esa es una realidad. Pero ahora nosotros sabemos, hermanos, nosotros sabemos que la justificación es por la fe en Cristo y no hay más, solo por Él.
Para concluir, hermanos, hay que evitar el legalismo. No hay que hacer como Pedro, no hay que imponer cosas que ni siquiera nosotros mismos podemos cumplir. No caigamos en el mismo pecado que cayó Pedro, que es la hipocresía. Mejor hay que descansar en la gracia. Obedezcamos lo que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros, hermanos, realmente sabemos que las obras de la ley no salvan, hermanos. Pero como dijo Santiago, la fe sin obras es fe muerta. Debemos de reflejar también, hermanos, que somos verdaderos creyentes. Debemos de reflejar la justificación que Cristo nos ha dado, hermanos. Con esto concluimos el capítulo 2, hermanos. Para el capítulo 3, ahora Pablo se va a dirigir a las iglesias de Galacia, hermanos, con el mensaje de la justificación. Si Dios nos permite, continuaremos la próxima clase en el capítulo 3. Dios los bendiga, hermanos.